Bienvenidos a Icos del Zohar. Prepárense para una inmersión profunda en la porción de Vayetze. Ajá. La historia de Jacob, un personaje que nos ofrece como un mapa para comprender las uniones divinas. Así es a través de la sabiduría de los maestros de Cábala. Ajá. Vamos a explorar cómo esta historia, que pareciera ser solo eso, una historia en realidad es un manual para nuestra propia transformación espiritual. Me encanta esa idea, un mapa, un manual. Sí. Y creo que para adentrarnos en este viaje es importante que primero entendamos a Jacob. A diferencia de Abraham e Isaac, quienes representaban aspectos específicos de la divinidad, Jacob es visto como la encarnación de Yesod. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre este concepto? Claro que sí, y eso para que lo entiendas mejor es como el cimiento del mundo espiritual, la energía que da forma a la realidad material. Es también el centro de las emociones, de la creatividad, de la conexión con la vida misma. Jacob, al encarnar eso, nos enseña cómo integrar esta energía en nuestro ser, cómo convertirnos en seres humanos completos, capaces de manifestar nuestro potencial en el mundo. Eso me hace pensar en la historia de Jacob cuando deja la comodidad de los 7 manantiales para ir a Harán, un lugar que se asocia con la materialidad, incluso con lo impuro, ¿no? ¿Cómo se relaciona este viaje con lo que acabamos de hablar de Yesod? Es una excelente observación, parece una contradicción, ¿verdad? Sí. Jacob, que representa lo espiritual, lo fundacional, se adentra en lo material, en lo denso. Pero precisamente ahí está la clave. Para que Yesod pueda manifestarse, para que la energía divina pueda tomar forma en el mundo, necesita pasar por un proceso de densificación. Jacob, al ir a Harán, nos está mostrando que la espiritualidad no se trata de escapar del mundo, sino de adentrarnos en él, de abrazarlo, de transformarlo desde adentro. Es fascinante cómo esta historia, que a simple vista puede parecer un simple relato, en realidad contiene tantas capas de significados. Hablando de capas, uno de los momentos más intrigantes del viaje de Jacob es su sueño en Betel, donde ve una escalera que conecta el cielo y la tierra. ¿Por qué Jacob tiene esta experiencia a través de un sueño, a diferencia de sus ancestros que recibían profecías? Esa es una pregunta que se han hecho muchos estudiosos del Zohar. Y la respuesta, como suele suceder con la Cábala, es que hay múltiples niveles de interpretación. En un nivel, el sueño nos habla de la conexión de Jacob con Yesod, con el mundo subconsciente, con la fuente de la creatividad. A diferencia de la profecía, que viene de un lugar más elevado, más mental, el sueño conecta con la intuición, con lo emocional, con lo que aún no ha tomado forma en la conciencia. Entonces, podemos decir que el sueño de Jacob es una invitación a explorar nuestro propio mundo interior, a conectar con esa fuente de sabiduría que reside en lo más profundo de nuestro ser. Exactamente. Y la escalera que conecta el cielo y la tierra es una imagen poderosa que nos muestra la posibilidad de integrar lo divino en lo humano, de encontrar la unión entre lo espiritual y lo material. Y hablando de unión, Jacob en su viaje se encuentra con Labán, un personaje que, digamos, no tiene la mejor reputación. Lo vemos como un ser astuto, engañoso, que pone a prueba la paciencia de Jacob una y otra vez. ¿Qué podemos aprender de esta relación tan compleja? ¿Por qué un personaje como Labán es necesario en la historia de Jacob? Labán, en muchos sentidos, representa los desafíos que encontramos en el camino hacia la unión divina. Son esas pruebas que nos obligan a crecer, a desarrollar nuestra fortaleza, a pulir nuestro carácter. En la Kabbalah se dice que a veces la luz se esconde detrás de la oscuridad y que para encontrar la verdadera sabiduría necesitamos atravesar momentos de dificultad. Labán, con sus trampas y engaños, está sin saberlo ayudando a Jacob a fortalecerse, a desarrollar su astucia, a aprender a defenderse. Es una perspectiva interesante. Pareciera que Labán, a pesar de sus intenciones, está jugando un papel importante en la formación de Jacob. Así es. Y no solo eso, Labán también representa el apego a lo material, a la seguridad, a la comodidad. Jacob, al tener que lidiar con él, aprende a desapegarse, a soltar, a confiar en que la verdadera abundancia no proviene de lo externo, sino de su conexión con lo divino. Y hablando de conexiones, llegamos a uno de los temas que más me intriga de la historia de Jacob. Sus 2 esposas, Lea y Raquel. 2 mujeres que, según las enseñanzas, representan 2 caras de una misma moneda. ¿Qué podemos aprender de esta dinámica? ¿Cómo se relaciona esto con el concepto de alma gemela? Esta es una de las enseñanzas más profundas del Zohar, Lea y Raquel. Más allá de ser personajes históricos, representan 2 aspectos del alma femenina, 2 fuerzas que se complementan y se necesitan mutuamente. Raquel la bella representa la energía más externa, la belleza física, la pasión, el deseo. Lea, la que al principio parece menos atractiva, representa la profundidad, la conexión interior, la fertilidad, la capacidad de dar a luz. Es decir, que Jacob, al casarse con ambas, está uniendo 2 partes de sí mismo, 2 energías que necesita integrar para alcanzar la plenitud. Exactamente. Y esto nos lleva al concepto de alma gemela. En la Kabbalah, la unión con el alma gemela no se trata solo de encontrar a la pareja perfecta, sino de integrar las diferentes partes de nuestro ser, de unir lo masculino y lo femenino, la luz y la sombra, para así poder manifestar nuestro potencial divino.
Es fascinante cómo la historia de Jacob, que a simple vista puede parecer un drama familiar, en realidad nos está hablando de un proceso de integración, de unión, de transformación. Y esto es solo el comienzo. A medida que Jacob avance en su viaje, se enfrentará a pruebas aún más desafiantes que lo llevarán a profundizar en su conexión con lo divino, a descubrir su verdadera esencia. Qué interesante. Me quedo con la intriga de saber qué más le depara el destino a Jacob. Continuaremos explorando su historia en la siguiente parte de nuestra inmersión en el Zohar. No se la pierdan. Retomando nuestra conversación sobre Jacob, me gustaría profundizar en la diferencia entre el sueño que tiene en Betel y las profecías de sus ancestros. ¿Por qué esta distinción? Es una pregunta que me genera mucha curiosidad. Pareciera que el sueño, al ser algo que sucede mientras dormimos, es menos real o menos poderoso que una profecía que llega de forma consciente. Es una percepción común, pero en realidad el sueño es un portal a Yesod, a esa energía fundamental de la creación que mencionábamos antes. Es a través del sueño que Jacob puede conectar con la raíz de su ser, con la fuente de su potencial. Entonces el sueño no es una forma menor de revelación, sino una vía de acceso a un tipo específico de conocimiento. Exactamente. Y la escalera que ve Jacob, que conecta el cielo y la tierra, nos habla de la posibilidad de integrar esos diferentes niveles de realidad, de unir lo divino con lo humano. Esa imagen de la escalera me parece muy poderosa. Hablando de conexiones, me gustaría que exploremos un poco más el tema de las relaciones, ya que la historia de Jacob está llena de ellas. Los maestros de Kabbalah hablan de diferentes niveles de relaciones, ¿verdad? Sí, describen 4 niveles, cada uno con su propia motivación y su conexión con el mundo espiritual. Imagina que estos niveles son como peldaños de una escalera. En el primer peldaño encontramos las relaciones que se basan en el recibir para sí mismo. Aquí el interés personal es lo que prima. Se da para obtener algo a cambio. No hay un interés genuino en el bienestar del otro. Es como un intercambio comercial, ¿no? Yo te doy algo, pero espero que me des algo de igual o mayor valor a cambio. Exactamente. En el segundo peldaño encontramos las relaciones que se basan en el recibir para recibir. Aquí la persona da sin esperar nada a cambio, pero tampoco hay una verdadera intención altruista. Es como si diera por inercia, por costumbre, sin una conexión profunda con el otro. Un ejemplo de esto podría ser alguien que hace voluntariado solo para sentirse bien consigo mismo, sin un compromiso real con la causa que está apoyando. Exacto. En el tercer peldaño encontramos las relaciones que se basan en el dar para recibir. Aquí la persona parece dar de forma desinteresada, pero en realidad tiene una agenda oculta. Busca manipular, controlar, obtener algo a cambio, aunque no lo diga abiertamente. Es como un lobo disfrazado de oveja. Podríamos decirlo así. Este tipo de relación, aunque parezca generosa en la superficie, es la que puede generar más daño porque se basa en la manipulación y el engaño. Y finalmente en el cuarto peldaño llegamos al nivel más elevado. Recibir para dar. Aquí la motivación principal es servir, es compartir, es contribuir al bienestar del otro. Se recibe, pero solo para poder dar más y mejor. Así es. Este nivel de relación nos conecta con la energía divina, con la fuente de la verdadera abundancia. Y es a través de este tipo de relaciones que podemos experimentar la unión divina en su máxima expresión. Me parece una enseñanza muy valiosa. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a preguntarnos, ¿desde dónde estoy dando? ¿Qué espero recibir? Exactamente. Y al tomar conciencia de nuestra motivación, podemos empezar a transformar nuestras relaciones, a movernos hacia niveles más elevados de conexión. Y hablando de transformación, la historia de Jacob está llena de momentos que ponen a prueba su paciencia, su resiliencia, su capacidad de amar. Pensemos, por ejemplo, en su relación con Lea. Al principio se casa con ella por engaño, pero con el tiempo desarrolla un amor profundo por ella. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del amor? La historia de Lea nos enseña que el amor verdadero no siempre es fácil ni inmediato. A veces necesita tiempo para crecer, para madurar. Lea, a pesar de ser rechazada al principio, no se da por vencida. Sigue amando a Jacob, sigue cuidando de su familia, con el tiempo se gana su corazón. Es una historia que nos invita a no idealizar el amor, a comprender que es un proceso, un camino que se construye día a día. Así es. Y también nos enseña que el amor verdadero no se basa en la apariencia física, sino en la conexión del alma. Lea, aunque no era tan hermosa como Raquel, tenía una gran riqueza interior, una capacidad de amar que conmovió a Jacob. Y hablando de Raquel, me intriga el significado de su encuentro con Jacob en el pozo. ¿Qué simboliza este encuentro? ¿Por qué es tan importante en la historia? El pozo en la Kabbalah representa la fuente de agua viva, la sabiduría divina, la abundancia espiritual. Raquel, al cuidar del rebaño en el pozo, está protegiendo esa fuente, está velando por la sabiduría. Y Jacob, al enamorarse de ella, está reconociendo la importancia de la sabiduría, está sintiendo la sed de conocimiento, el deseo de conectar con la verdad. Es como si Raquel fuera la guardiana del conocimiento, la que nos guía hacia la fuente de la verdad. Exactamente.
Y Jacob, al remover la piedra que cubre el foso, está demostrando su fuerza, su determinación, su voluntad de acceder a la sabiduría. Es un acto simbólico que nos invita a remover nuestras propias piedras, a superar los obstáculos que nos impiden conectar con la verdad. Hablando de obstáculos, no podemos olvidar la lucha de Jacob con el ángel de la muerte. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia tan intensa? La lucha de Jacob con el ángel de la muerte es una representación de la lucha interna que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. El ángel en este caso representa nuestros miedos, nuestras limitaciones, nuestro viejo yo que se resiste al cambio. Jacob, al luchar con el ángel, está enfrentando sus propias sombras. Está luchando por liberarse de lo que lo limita. Es una batalla que podemos ganar si al igual que Jacob perseveramos y no nos rendimos. Exactamente. Y al vencer al ángel Jacob recibe un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este nuevo nombre representa su transformación, su capacidad de enfrentar sus miedos y de emerger victorioso. Es una enseñanza muy poderosa. Nos muestra que el camino hacia la unión divina no está exento de dificultades, pero que a través de la lucha, a través del esfuerzo, podemos superar nuestros límites y alcanzar la victoria. Y esta victoria se refleja en el nacimiento de Joseph, un hijo que representa la luz, la esperanza, la conexión con lo divino. El nacimiento de Joseph marca un punto de inflexión en la vida de Jacob. Es el momento en que él finalmente comprende el verdadero propósito de su viaje. Ya no busca la riqueza material ni la satisfacción de sus deseos egoístas. Su objetivo ahora es la transformación interna, la conexión con su alma, la unión con la divinidad. Exacto. Y esta transformación se refleja en su decisión de abandonar a Labán y regresar a la tierra prometida. Jacob ha aprendido la lección. Ya no es un esclavo de las circunstancias, de las trampas de Labán, de sus propios deseos egoístas. Ha encontrado su libertad interior, su fuerza espiritual. Qué inspirador. Y me pregunto, ¿cómo podemos nosotros en nuestra vida cotidiana aplicar estas enseñanzas a nuestras propias relaciones? El Zohar nos desafía a identificar las piedras que bloquean nuestra propia fuente de agua. Esas piedras representan los obstáculos, los miedos, las creencias limitantes que nos impiden alcanzar la abundancia. Y para remover esas piedras necesitamos ser conscientes de ellas. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué te limita? ¿Qué te impide avanzar? Es un ejercicio de autoconocimiento, de honestidad con nosotros mismos. Precisamente. Y al identificar esas piedras podemos empezar a removerlas, a liberarnos de lo que nos impide fluir, a conectar con nuestra verdadera esencia. Hablando de conectar con nuestra esencia, la historia de Jacob también nos muestra la importancia de la unión entre lo masculino y lo femenino, tanto a nivel individual como a nivel cósmico. Así es, Jacob, al unir a Lea y Raquel, está representando la unión de dos fuerzas opuestas pero complementarias. La energía masculina activa y expansiva y la energía femenina receptiva y nutritiva. Una unión que da origen a la vida, a la creación. Exacto. Y esta unión no se limita al ámbito físico. También se manifiesta en nuestro interior, en la unión de nuestra propia energía masculina y femenina. Es decir, que cada uno de nosotros, independientemente de nuestro género, tiene un lado masculino y un lado femenino. Precisamente. Y al integrar estas dos fuerzas, al encontrar el equilibrio entre ellas, podemos alcanzar la plenitud, la armonía interior. Y esa unión interior se refleja en nuestras relaciones con los demás. Por supuesto. Al integrar nuestra propia energía masculina y femenina, podemos crear relaciones más equilibradas, más armoniosas, más satisfactorias. Y hablando de relaciones satisfactorias, ¿qué nos dice Zohar sobre el significado del encuentro de Jacob con Raquel en el pozo? Ese encuentro, además de ser el inicio de su historia de amor, también tiene un profundo significado simbólico. El pozo representa la fuente de agua viva, la sabiduría divina, la abundancia espiritual. Y Raquel, al cuidar del rebaño, está protegiendo esa fuente, está velando por la sabiduría. Es como si Raquel fuera la guardiana del conocimiento, la que nos guía hacia la fuente de la verdad. Exacto. Y Jacob, al enamorarse de Raquel, está reconociendo la importancia de la sabiduría, está sintiendo la sed de conocimiento, el deseo de conectar con la verdad. Un deseo que todos llevamos dentro. Sin duda. Y al igual que Jacob, podemos encontrar a nuestra Raquel, a esa persona o esa experiencia que nos despierte la sed de conocimiento, que nos guíe hacia la fuente de la sabiduría. Y para acceder a esa fuente, a veces tenemos que superar obstáculos como la piedra que cubría el pozo. ¿Qué nos dice el Zohar sobre estos obstáculos? La piedra representa las creencias limitantes, los miedos, los apegos que nos impiden acceder a nuestra propia sabiduría interior. Remover la piedra, como hizo Jacob, es un símbolo de nuestro propio trabajo interior de superación y transformación. Es interesante cómo cada elemento de la historia de Jacob se puede interpretar en un nivel simbólico que nos habla de nuestro propio camino espiritual. Así es.
La historia de Jacob es como un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas, nuestros propios anhelos, nuestra propia búsqueda de unión con la divinidad. Y hablando de unión, la historia de Jacob también nos revela la importancia de la paciencia, de la perseverancia, del trabajo duro. Jacob tuvo que trabajar 7 años por Raquel y luego otros 7 años más. 14 años de trabajo por amor. Exacto. Y este trabajo no fue en vano. A través del esfuerzo, de la paciencia, de la dedicación, Jacob demostró su amor por Raquel, su compromiso con la unión. Una lección para todos nosotros. Sin duda, el amor verdadero no es un camino fácil. Requiere esfuerzo, paciencia, dedicación. Y a veces tenemos que enfrentar obstáculos, decepciones, incluso traiciones, como lo hizo Jacob con Labán. Pero al igual que Jacob, podemos superar esas pruebas y alcanzar la unión con nuestra alma gemela, con nuestra verdadera esencia. La clave está en no rendirse, en seguir amando, en confiar en el proceso. Confiar en el proceso suena como una enseñanza clave en la historia de Jacob. Él pasó por momentos de duda, de engaño, de dolor, pero nunca perdió de vista su objetivo final, la unión con la divinidad. Exacto. Y esa es la enseñanza que nos deja Jacob a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos. El camino hacia la unión divina siempre está abierto. Solo necesitamos la voluntad de recorrerlo, la valentía de enfrentar nuestros miedos y la confianza en que la luz siempre nos guiará. Y para cerrar esta inmersión, ¿qué mensaje final nos deja la historia de Jacob? ¿Qué podemos llevarnos de este viaje a través de las enseñanzas de los maestros de Kabbalah? La historia de Jacob nos muestra que la unión divina no es un evento único, sino un proceso continuo de transformación y autodescubrimiento. Es un camino que requiere esfuerzo, paciencia, determinación, pero al final la recompensa es la plenitud, la armonía, la conexión con nuestra verdadera esencia. Es una invitación a mirar en nuestro interior, a identificar nuestras propias Lea y Raquel, a remover las piedras que bloquean nuestra propia fuente de agua. Y a recordar que a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, la unión divina siempre es posible. Solo necesitamos la voluntad de buscarla, la valentía de luchar por ella y la confianza en que la luz siempre nos guiará. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Ha sido una inmersión fascinante en la historia de Jacob y en las enseñanzas del Zohar. Un placer compartir este viaje contigo. Recuerda que la sabiduría del Zohar está disponible para todos aquellos que la buscan. Que la luz te acompañe en tu camino. Hasta la próxima inversión en la Zohar, amigos. Shalom.